Buenos días, dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días. Mil disculpas la demora. Buenos días, Pasaba por Buenos días, problemas dice. de conexión. Parece que acá en mi sector se ha ido la luz y me tocó salir corriendo al otro barrio. Estoy en el otro barrio, pero bueno, gracias a Dios, como dicen por ahí, cuando uno vive bien, en todos lados se le quieren. En Buenos todos días. se le quieren, eso es lo importante, ¿no? Bueno, en fin. Ya logramos restablecer lo que es el Internet y bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Bien, chicos, esperando que se encuentren muy bien, esperando que hayan disfrutado su feriado, pasaron bonito, recuperando energías y obviamente pues para dar lo mejor de nosotros en el último mes que nos queda, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. No se olvide de registrar la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 30 personas y solamente 15 personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido. Sí, me regalan un segundito, por favor, mientras colocan la asistencia, ¿no? Bien, me regalan un segundito, por favor. No se olvide de seguir trabajando el portafolio, la plataforma. Sí, para que después no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. Recuerden que ustedes ya están en primero. El tiempo pasa volando. Un mes más ya están en segundo. Entonces, miren, básicamente tenemos que tener los documentos. La documentación, por favor, eso sí, tenerla al día. Pensiones al día, las actividades al día y no tener contratiempos, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Muy bien. La anterior clase nosotros revisamos la civilización de Mesopotamia. ¿Me confirman tal vez? Ya. El último tema que nosotros revisamos, por favor, ¿cuál fue? ¿Mesopotamia tal vez? Domesticación de plantas y animales, listo. Excelente, muy bien. Entonces sí, nos toca Mesopotamia el día de hoy. Excelente. Bien, chicos, el día de hoy, en este caso, ¿Nos vamos a puedes revisar decir en qué lo que son culturas que generalmente fueron de gran apoyo dentro del inicio de las grandes civilizaciones, ¿no? Muy bien, me regalan un segundito, ya les voy a compartir pantalla, por favor. Ya, excelente, muy bien. Acá. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de la civilización de Mesopotamia, ¿no? Hablamos directamente acerca de la cultura más grande de la antigüedad, porque fue básicamente la primera que logró formarse como civilización, ¿no? Si recordamos un poquito, hablamos la forma de cómo las pequeñas tribus, las pequeñas comunidades vivían, y obviamente cada una de ellas contaban con sus propias actividades, ¿no? Mesopotamia es una Ahora, de las primeras civilizaciones de la historia. La sí, Mesopotamia dígame. es la tierra comprendida entre. Muy bien, señorita Sandra. Despuésito me ayuda en la lectura. Muy bien. Entonces, básicamente, Mesopotamia es considerada pues la más grande de todas porque fue en sí la primera gran civilización que apareció. Después de que básicamente las comunidades, los tribus, los clanes se unificaron. Si recordamos un poquito, aquí podemos destacar que las tribus obviamente vivían cada una en sus actividades, y que obviamente eran bastante reducidas, ¿no? Sin embargo, al unificarse, generalmente dio el nacimiento a la primera gran civilización del mundo, que después, obviamente, fueron apareciendo más culturas, más civilizaciones, pero tomando base, en este caso, de los mesopotámicos, ¿no? Muy bien, civilización de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. Ahora sí, me ayuda por favor la señorita Sandra. Señorita Sandra Quevedo, por favor.
Actívele el micrófono. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Civilización de la Mesopotamia. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones de la historia. La Mesopotamia antigua es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Eufrates, y que en la antigüedad fue la cuna de la civilización. Miles de años después, ese territorio es conocido con el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazaron los vestigios de una historia milenaria. Geográficamente, esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la Alta Mesopotamia, de llanuras altas, montañas y frías, donde se instalaron los asirios y acadios. Y al sur, la Baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido, entre los ríos Tigres y Eufrates, que fueron habitados por sumerios y babilónicos. Aproximadamente en el 30.000, en el 3000 antes de Cristo se producen en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcará definitivamente la evolución de las civilizaciones. La aparición de la escritura, inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la inversión de la escritura cuneiforme, fechada alrededor de 3100 a.C., hito que marca el término de la prehistoria y el inicio de la historia. Los tres grandes momentos de la historia de esta civilización. Las ciudades-estados, ciudades independientes que se gobernaban a sí mismas, el imperio asirio, el imperio persa. Se sucedieron entre el año 3700 antes de Cristo, en el que surgen las primeras ciudades, y en el año 330 antes de Cristo, en que finalizó el imperio persa. En toda esta civilización se extendió durante más de 3.300 años. Los pueblos de Mesopotamia desarrollaron además inventos como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales de Mesopotamia, las matemáticas y la escritura, etc. Estudiar la antigua Mesopotamia es estudiar el origen de nuestra forma de pensar y vivir. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien, Mesopotamia directamente estuvo ubicada por dos ríos importantes, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Mesopotamia directamente es conocida como la cuna de las civilizaciones, ¿no? Si bien es cierto, hoy lo conocemos como el territorio de Irak. Acá directamente esta cultura logró tener lo que es un repunte bastante extenso porque lograron aprovechar lo que son estos ríos principales, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos destacar que en su momento Mesopotamia generalmente estaba ubicada en llanuras altas, en montañas frías y sobre todo directamente fueron sitios en donde también existían lo que son territorios bastante fértiles, ¿no? O el creciente fértil que también se conoce, ¿no? Si bien es cierto, aquí generalmente se da el paso de inicio, obviamente, a la sociedad actual. ¿Por qué? Porque básicamente dentro de los sumerios, dentro de los mesopotámicos, perdón, aparecieron los sumerios, y los sumerios obviamente nos dejaron un legado importante, que fue la escritura cuneiforme. Se llamaba cuneiforme porque ellos lo hacían en forma de cuñas y lo hacían en pequeños barros, ¿no? Y obviamente los sumerios también nos dejaron lo que era la rueda, también nos dejaron el trabajo y el cultivo de hortalizas y sobre todo directamente nos dejaron algunas actividades importantes en matemática, en física y en las disciplinas que nosotros conocemos al día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, el origen básicamente de todas las culturas en el mundo empezó aquí, en la civilización de Mesopotamia, ¿no? Aquí podemos ver que se formaron las primeras ciudades, los primeros templos, las primeras formas de pensar, los primeros inventos y obviamente que sirvieron de base para los diferentes pueblos que surgieron después de Mesopotamia, ¿no? Ahora, la ubicación, por favor, me ayuda en la lectura la señorita Guadalupe, por favor.
Guadalupe Marcalia. ¿No? 0. Señorita Silvana, por favor. Ubicación. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irak y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia inferior, las montañas y cordilleras y las estepas o regiones desérticas. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Miren, aquí justamente se encuentra el territorio. Acá, una vez que Mesopotamia se consolidó pues con una civilización grande, con el pasar de los años, obviamente fueron apareciendo grupos importantes, entre ellos los sumerios, los babilónicos, los asirios y los acadios también, ¿no? Miren, aquí por ejemplo lo vamos a determinar por colores. Por ejemplo, los sumerios justamente en su momento lograron establecerse en esta parte de acá. Los babilónicos lo hicieron de este colorcito que tenemos aquí, y los asirios de igual manera en esta extensión, ¿no? Pero en fin, lo que logramos destacar directamente que en todo este territorio, sí, en todo este territorio que logramos ver de color verde, fue el sitio en donde apareció directamente el control, el desarrollo de esta cuna de la civilización que fue Mesopotamia. Y en el término Mesopotamia significa la tierra entre ríos, ¿sí? La tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque los ríos más importantes eran el Tigris y el Éufrates. Sí, muy bien, vamos acá. Si nosotros hablamos de las características esenciales de los ríos principales, tenemos los siguientes. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Cristina Chuga, por favor. Ya, Liz, buenos días. Buenos días, por favor. Los ríos principales, como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris, tiene 1.850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento a desembocaduras es de 1.150 metros. Tienen afluentes a lo largo de su parte izquierda, como el Armenia y el de los Sagros. Eurofractes se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave. En la mayor parte de su recorrido, sus afluentes son el Tauro del Balín y el Arbur, que cruza el antiguo territorio mesopotámico y poseen destinos caudales, y el Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balín puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas, a diferencia de las del Nilo, que son debatibles para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar en mal tiempo y tener resultados destructivos. Gracias. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Los ríos principales, ¿no? El Tigris y el Éufrates. El Tigris, en este caso, que tiene pues una longitud de 1.850 metros y el Éufrates de 2.800 kilómetros, ¿no? Miren, básicamente aquí podemos encontrar, ¿no? Las orillas del río Tigris. Miren, básicamente así
En sus inicios, los mesopotámicos generalmente lograron sacar provecho de estos ríos importantes, ¿no? Aquí podemos ver lo que es una extenso territorio en donde básicamente ellos cultivaban sus productos. Aquí podemos encontrar las ciudades y poco a poco ellos fueron generando lo que son varias rutas de navegación, es decir, llevando sus productos hacia nuevos territorios, ¿no? ¿Qué más logramos destacar de esta imagen? Sus construcciones. El paisaje que es hermoso. Excelente, muy bien. ¿Qué más logramos destacar? El puente. El puente, muy bien, podría ser el puente, muy bien. ¿Qué más acá? Su vegetación. Casa hecho de piedras. Cultivos. Tiene unas piedras en medio del río. Excelente, muy bien. Entonces, miren, básicamente aquí podemos destacar que el desarrollo de esta gran civilización obviamente fue aprovechado directamente los recursos de la naturaleza, ¿no? Y obviamente al día de hoy pues son sitios bastante hermosos, bastante bonitos que generalmente los turistas van a visitarlos, ¿no? Ahora vamos a detallar los pueblos más importantes que aparecieron dentro de Mesopotamia. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Carlos Monserrat, por favor? Licenciado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, por favor. Pueblo de la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asia al norte y Babilonia o Caldea al sur. Esta última además comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Se estima la estructura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su podería, se debió a la conquista por el imperio Aqueménida o primer imperio persa. Cultura sumeria fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. Fueron los inventores de la escritura uniforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses de la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de las penínsulas arábicas que perseguían a la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirla y fundar un imperio acadio. Cultura babilonia. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el imperio babilonio, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prospera enormemente en obras y estructuras. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a destacar directamente los pueblos más importantes de Mesopotamia, ¿no? Si nosotros recordamos un poquito, Mesopotamia generalmente tuvo el inicio para las diferentes culturas que existieron a pasar de los años. Sin embargo, dentro del territorio de Mesopotamia
aparecieron los sumerios, ¿no? Que obviamente nos dejaron la escritura, nos dejaron lo que es una economía basada en el regadío, hablamos directamente de la escritura cuneiforme, hablamos de la rueda, y sobre todo, también nos dejaron un producto que generalmente los ecuatorianos consumimos de vez en cuando o en ocasiones especiales, algunos lo hacen cada semana, es cuando se celebra algún compromiso. ¿Qué generalmente consumimos nosotros? El licor. Ya, aparte, sí, en el caso del licor, sí, es el licor, pero tiene un nombre. Vino. El otro, casi, pero no. Ron. No, Champaña. no, el más básico. La cerveza. La cerveza, muy bien, la cerveza, que la venimos consumiendo ya de tiempos inmemoriales. Y entonces, miren, generalmente el tratar de aprender, dominar, cultivar y expandir, generalmente lo hicieron los sumerios, pero gracias a que la civilización de Mesopotamia ya tuvo lo que es un contacto directo con otras culturas, con otros territorios, y obviamente la navegación les resultaba mucho más fácil, ¿no? Si bien es cierto, los sumerios tomaron el control de estos territorios, establecieron lo que son sus propias formas de gobierno, que la conocían pues como reyes absolutos o vicarios de Dios, que en su momento lograron tener lo que es un gran desarrollo en las disciplinas, ¿no? Pero en fin, obviamente después apareció otra cultura dentro de esos mismos territorios y quitaron pues a los sumerios, ¿no? Que fueron los acadios y que obviamente pues llegaron a establecerse en esos territorios los árabes, los hebreos, los sirios, y que generalmente acá podemos determinar que fue una época de expansión por parte de los acadios, ¿no? Después directamente tomaron el poder los babilónicos. Y el rey más célebre que tenemos ahí fue el rey Hammurabi, porque él estableció normativas de conducta en la sociedad. Por ejemplo, él dejó una normativa que nosotros la conocemos como la ley del talión. ¿Cuál será la ley del talión? ¿Hemos escuchado alguna vez de acerca de... Que si una persona le hace daño, usted le paga con la misma moneda. De la misma Ojo manera. por ojo y diente por diente. Excelente, muy bien. Ojo por ojo, diente por diente. Hoy en día lo conocemos con otro nombre. Los jóvenes generalmente lo dicen con otro nombre. ¿Cuál será? Revancha. No. ¿Cuál es? Venganza. No dicen la ley del talión, ellos dicen con otro nombre. Con otro le dicen, pero básicamente cumple lo mismo. Donde hay desquite no hay venganza. Esa frase no, pero tiene bastante similitud, ¿no? Otro. Ojo por ojo, diente por diente. No, el karma. ¿Qué será el karma? Lo que das, recibes. Excelente, muy bien. Hoy en día lo podemos identificar como el karma. Como ustedes saben, el karma obviamente pues es lo que uno generalmente puede dar hacia otra persona, y obviamente esa bondad o esa maldad que a veces nosotros repartimos generalmente vuelve hacia nosotros. Entonces, básicamente era una normativa que el rey Hammurabi lo creó. Entonces, para estabilizar lo que era la sociedad, para evitar lo que eran robos, asesinatos, corrupción, un montón de situaciones, lo estableció como una forma de justicia, ¿no? Ahora, directamente después de eso, destacamos lo que es la cultura de los asirios, hablamos directamente que este imperio, por decirlo así, no fue como tal un imperio bastante grande como lo fue Babilonia, pero sin embargo lograron establecer lo que es un desarrollo en el tema del arte, adoptaron lo que son crecimientos económicos por parte del rey Hammurabi, pero en fin, no lograron perdurar muchos años, ¿no? Lo que es importante acá destacar es que justamente dentro de los babilonios, hablando un poquito de ellos, babilónicos, perdón, generalmente destaca el nombre de Nabucodonosor II. ¿Dónde hemos leído ese nombre? La Biblia. Excelente. ¿Dónde está? ¿Primero en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? El antiguo. Antiguo. Excelente, muy bien. Miren, estos personajes, por no decir estas culturas, destacan directamente en la Biblia. Las ciudades más importantes en el caso de Mesopotamia era Ur,
Uruk, ¿ya? Y que generalmente fueron ciudades en donde generalmente destaca la Biblia, destacan algunos personajes y sobre todo algunos milagros generalmente realizados pues por Dios, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar una imagen bastante grande. ¿Qué destacamos de esta imagen? Que le quieren asesinar a un león. Ya, muy bien, ¿qué más? Le están disparando con flechas. Ya, muy bien. Y el león trata de Están con defenderse. espadas. Tienen Con esas- espadas, muy bien. Acá, ¿qué Como será una esto de aquí? pelea. ¿Qué será esto de aquí? Una rueda. Escudos. La rueda, muy Escudos. bien. Lo que tenemos acá son escudos. Pero miren, los escudos antes podemos detallar que eran rectangulares. ¿Y ahora? Circulares. Circulares. Entonces, miren, la rueda también fue un cambio bastante fuerte para la sociedad de los sumerios. Y al día de hoy, por ejemplo, si yo les digo, en su casa, ya, que me den, o sea, en su casa, obviamente, ¿tienen algún ejemplo de alguna rueda? Por ejemplo, de algo circular. La tapa de las ollas. Excelente, todo el mundo tiene eso. La ¿Qué mesa. más? ¿Qué más La tiene mesa. todo? La mesa, excelente, ¿qué más? El Los reloj. platos. El reloj será. También. Los platos, muy bien. ¿Qué tipo de circunferencias podemos encontrar en la casa? Ovalados. Una olla de barros. Los CDs, Ya verán que estoy hablando de lo que tienen en la casa, no estamos hablando de la pancita, de la barriguita, no, de lo que tenemos en la casa. Olla de barros. Ya, muy bien. Excelente. Pero en Olla fin, de loza. excelente. Entonces, básicamente nos dejaron una enseñanza muy fuerte, ¿no? La primera situación, la rueda, que nos ayudó pues un montón. La otra situación, que al conocer la rueda, obviamente conocieron la circunferencia y eso hasta el día de hoy, obviamente nosotros lo tenemos, ¿no? Cuando tomamos lo que es un cafecito en un vasito, cuando tomamos lo que es en un envase, cuando comemos algo. Sí, entonces miren, toda esa enseñanza todavía sigue vigente al día de hoy, ¿no? Ahora, vamos a detallar de cómo estaban organizadas las ciudades-estado. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Guadalupe? Dicen buenos días. Buenos días, por favor. Organización de las ciudades, Estado. Durante el cuarto milenio antes de Cristo, el sur de Mesopotamia fue invadido y poblado por los sumerios provenientes probablemente de la India o de Asia Central. Las ciudades más conocidas fueron Ur, Uruk, Kish, Logash y Uma. Estas ciudades eran auténticos estados independientes. Este pueblo logró manejar las inundaciones que se producían anualmente y en abril y mayo, a raíz de los deshielos en las altas montañas de Armenia. Secaron los pantanos, construyeron diques y crearon canales para regar los campos, convirtiendo en llanuras en un fértil huerto. Producían cereales y toda clase de frutas y legumbres. Otra de las creencias sumerias fue la rueda, que surgió aproximadamente el 3500 a.C., 400 años más tarde, en el año 3100 a.C., alcanzaron su máximo apogeo con la invención de la escritura cuneiforme y la fundación de ciudades que se constituyeron en estados independientes. La principal de ellas fue Ur. En el centro de cada ciudad se ubicaba el templo del dios local, a quien le otorgaban la soberanía de la ciudad y el dominio de las tierras y el ganado. De hecho, los campesinos debían entregar parte de su cosecha en el templo. Señorita, hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Se organizaron en este caso en ciudades-estado. Es decir, que cada ciudad obviamente mantenía pues un representante. Es algo similar a lo que tenemos al día de hoy. Por ejemplo, aquí en Quito, ¿cuál es el máximo representante? El alcalde. El alcalde, muy bien. A su vez, el alcalde tiene que rendirle informes ¿a quién? Presidente. Al presidente de la República. Entonces, miren,
Básicamente así funcionaban las ciudades-estado. Cada ciudad obviamente contaba con diferentes economías, hablando de la agricultura, la ganadería, cada una de ellas realizaba actividades muy diferentes, ¿no? Pero en fin, lo que resalta es que cada una de ellas contaban con un líder que generalmente estaba a cargo de todas las actividades, ¿no? El desarrollo de la comunicación mediante la escritura cuneiforme, la elaboración de casas, directamente elaborar lo que son templos y empezaron directamente a venerar a algunos dioses, ¿no? Si hablamos de los dioses, en este caso más importantes de los mesopotámicos, destacamos el dios An del cielo, ¿no? Pero en fin, tenemos algunos más. ¿Me ayuda por favor en la lectura? La señorita Sonia Quispe, por favor. Religión. Dicen, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, por favor. Bien, gracias. Religión. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y cada dios le correspondían ciertos reinos y dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la manera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran An, dios del cielo, y Enlil, dios del viento, y Enki, dios del agua, y perdonen, dicen eso, no me lo sé, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas deseosos de asentarse, y la fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas deseosos y asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta ahí. Si nosotros hablamos directamente de los dioses, ¿no? Como ustedes saben, ellos contaban con una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, especialmente de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Si recordamos un poquito, la mayoría de estos dioses representaban fenómenos. El caso del dios An, dios del cielo; Enlil, dios del viento; Enki, dios del agua; Nihuyat, diosa de la tierra, ¿no? Si bien es cierto, aquí los tenemos. El dios Anu, ¿qué logramos detallar de todos estos dioses? Que cada uno tenía diferentes Figuras. Ya. Presentaciones. Que tienen Las algo en la presentaciones, mano. muy bien. ¿Qué más? Que se encontraban en un trono. Ya, muy bien. ¿Qué más? Que eran Excelente. idolatrados. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no? Cómo directamente eran representados estos dioses. Cada uno de ellos, en el caso del dios Anu, miren, aquí podemos ver que era representado una persona con alas, ¿sí? Podemos verificar en este caso que tiene algo en su mano, tanto en la mano derecha, en la mano izquierda. Aquí podemos encontrar directamente lo que es su cabello, su rostro, ¿sí? Y obviamente también lo podemos determinar, en este caso, que cada uno de ellos obviamente contaban con una diferente posición, ¿no? Por ejemplo, el dios Anu
está en una posición del lado derecho, mientras que el dios Enlil lo tenemos del lado izquierdo, ¿no? Aquí podemos ver de igual manera está representado con la ropa, está representado con una barba, con un casco y siempre llevando algo en sus manos, ¿no? Aquí tenemos a la diosa Ishtar y obviamente aquí podemos destacar lo que es la representación de algunos animales que generalmente fueron plasmados para esta diosa, ¿no? Shamash y Eshin. Si bien es cierto, aquí podemos detallar que el desarrollo de estos dioses generalmente fueron realizados en los templos, ¿sí? Muy bien, en este caso podemos determinar que la mayoría de estos dioses generalmente contaban con varios poderes o atribuciones, ¿no? Pero en fin, los mesopotámicos acá lograron establecer lo que es una sociedad, hablando de la política, de las actividades económicas, hablando de las obras de arquitectura, y sobre todo mencionando el desarrollo de las disciplinas, ¿no? Hablando de la escritura, hablando de la matemática, hablando de la física y sobre todo directamente el cultivo de las hortalizas, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, nos vamos a quedar hasta ahí porque su profe ya me ha estado golpeando la puerta y si no le dejo entrar, me asesina, me asesina. Muy bien. Ahora, una actividad. Vamos a desarrollar una última actividad. ¿Ya? Me regalan un segundito, por favor. O mejor la realizamos la siguiente semana. La siguiente semana. Tenemos el siguiente tema. Ya. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a quedar para la siguiente semana. Les voy a compartir una actividad para la otra semana. ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, Listo, muy bien. La siguiente semana les voy a compartir una actividad que obviamente la van a realizar con el siguiente tema que la vamos a ver, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias. gracias.